Una mujer de 72 años fue abandonada junto a su esposo en medio del desierto por sus propios hijos, sin agua, sin comida, solo con 3 maletas antiguas marrones y 2 bolsas viejas raídas. Lo que descubrieron en aquel lugar olvidado cambiaría sus vidas para siempre y haría que sus hijos pagaran muy caro su traición. Esta es una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la familia. Antes de comenzar, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. Nos sigues desde México, España, Argentina, Colombia, Estados Unidos. Nos encantaría saber de dónde nos ves y qué te parece esta historia que hoy te traemos. El viento soplaba con fuerza aquella mañana de octubre, levantando remolinos de polvo sobre la carretera desierta que se extendía como una cicatriz interminable bajo el sol abrasador. El cielo era de un azul despiadado, sin una sola nube que prometiera alivio del calor que ya comenzaba a apretar a pesar de ser apenas las 9 de la mañana. A lo lejos, las montañas se dibujaban como sombras borrosas en el horizonte y el silencio era tan profundo que dolía en los oídos. Rosa María sintió cómo el coche reducía la velocidad. Sus manos arrugadas, manchadas por las pecas de la edad, se aferraron instintivamente al asiento delantero. Llevaba puestos sus lentes de lectura, colgando de una cadena dorada sobre su pecho, y su vestido de flores rosadas y blancas, el que había usado para la ocasión especial de este viaje que sus hijos les habían prometido, se arrugaba bajo el cinturón de seguridad. Su cabello, completamente blanco como la espuma del mar, estaba recogido en un moño bajo que ella misma se había peinado esa mañana con esmero, queriendo verse presentable para el supuesto paseo familiar. A su lado, en el asiento trasero del Hyundai plateado, su esposo Antonio permanecía callado. Él era un hombre de 76 años, de espalda encorvada por décadas de trabajo duro en el campo, con manos callosas que ahora temblaban ligeramente por el Parkinson que lo aquejaba desde hacía 5 años. Llevaba su sombrero de paja favorito, el mismo que usaba para protegerse del sol cuando aún podía trabajar en su pequeño huerto, y una camisa beige de manga larga que Rosa María le había planchado con cuidado la noche anterior. El coche se detuvo por completo con un chirrido de frenos que resonó en la soledad del desierto. Rosa María sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor. Algo no estaba bien. Lo había presentido desde que salieron de casa 3 días atrás, cuando sus hijos, Ricardo y Leonor, habían insistido en llevarlos a conocer un nuevo lugar, un pueblo donde supuestamente podrían descansar y disfrutar de sus últimos años en paz. «Ya llegamos», dijo Ricardo desde el asiento del conductor. Su voz sonó fría, desprovista de la calidez que Rosa María recordaba de cuando era niño y corría a abrazarla cada vez que llegaba de la escuela. Ahora tenía 48 años, el cabello comenzando a encanecer en las sienes, los ojos oscuros que alguna vez brillaron con inocencia, ahora endurecidos por algo que su madre no quería reconocer. «¿Dónde estamos, hijo?», preguntó Antonio con voz temblorosa, mirando por la ventana hacia la extensión vacía de tierra árida y rocas. «No veo ningún pueblo». Leonor, sentada en el asiento del copiloto, ni siquiera se giró para mirarlo. Ella tenía 45 años, el rostro que alguna vez fue dulce, ahora marcado por líneas de amargura alrededor de la boca. Su cabello teñido de castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo tirante que acentuaba los rasgos duros de su rostro. Rosa María había notado cómo su hija evitaba su mirada durante todo el viaje, cómo sus labios se apretaban en una línea fina cada vez que ella intentaba iniciar una conversación. «Bajen del coche», ordenó Ricardo, abriendo su puerta sin mirar atrás. Rosa María sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, un tamborileo irregular que le hacía difícil respirar. Sus dedos,
adornados con el simple anillo de matrimonio que Antonio le había dado hacía 52 años, temblaron mientras buscaba la manija de la puerta. «Ricardo, ¿qué está pasando?». Su voz salió como un susurro quebrado, cargado de una angustia que comenzaba a crecer en su pecho como una enredadera de espinas. «Que bajes, mamá». La forma en que pronunció esa última palabra, mamá, sonó como un insulto, como si el mero hecho de reconocer ese vínculo le quemara la lengua. Antonio intentó abrir su puerta, pero sus manos temblaban demasiado. Rosa María tuvo que ayudarlo, rodeando el coche para abrirle desde afuera. El calor del desierto los golpeó como una pared sólida en cuanto salieron del aire acondicionado del vehículo. El sol caía a plomo sobre sus cabezas y Rosa María tuvo que entrecerrar los ojos para poder ver con claridad. Ricardo ya había abierto el maletero. Con movimientos bruscos y sin cuidado alguno, comenzó a sacar las pertenencias de sus padres. 3 maletas antiguas marrones, de esas que tenían esquinas de metal y correas de cuero gastado, reliquia de otra época, cuando viajar era un lujo y las cosas se hacían para durar toda la vida. Junto a ellas, 2 bolsas viejas raídas, de tela descolorida, que contenían algunas prendas de ropa, medicinas y los pocos objetos personales que Rosa María había insistido en llevar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Antonio, su voz subiendo de tono mientras veía cómo su hijo arrojaba las maletas al suelo polvoriento sin ninguna consideración. Una de ellas cayó de lado, abriéndose parcialmente y dejando escapar algunas prendas de ropa que el viento comenzó a dispersar. «Esto», dijo Leonor, bajando finalmente del coche y caminando hacia ellos con los brazos cruzados sobre el pecho, «es lo que merecen». Rosa María sintió cómo las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en el costado del coche para no caer. «¿Qué hemos hecho?», susurró, las lágrimas comenzando a nublar su visión. «¿Qué hemos hecho para merecer esto?». Ricardo soltó una risa amarga, un sonido áspero y desagradable que no tenía nada de humor. «¿Qué han hecho?», repitió, dando un paso hacia su padre y señalándolo con un dedo acusador. «Toda su vida nos han hecho sentir que nunca éramos suficiente, siempre exigiéndonos más, siempre comparándonos con los hijos de los vecinos, siempre haciéndonos sentir que éramos una carga». «Eso no es cierto», protestó Rosa María, su voz rompiéndose. «Hicimos todo por ustedes, nos sacrificamos, trabajamos día y noche para que nunca les faltara nada. Tu padre se rompió la espalda en el campo. Yo cosí ropa hasta que me sangraban los dedos para pagarles la escuela, para que tuvieran oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y nunca nos dejaron olvidarlo», escupió Leonor con veneno en cada palabra. Cada día era un recordatorio de cuánto habían sacrificado, de cuánto les debíamos. Crecimos con una deuda que nunca podíamos pagar, con el peso de su martirio sobre nuestros hombros. Antonio negó con la cabeza, sus ojos humedecidos detrás de sus lentes gruesos. «No entiendo», murmuró. «Pensé que los amábamos, que les dimos un buen hogar». «Un hogar lleno de culpa», replicó Ricardo. «Un hogar donde cada sonrisa tenía que ser pagada con gratitud eterna, donde cada error era un pecado imperdonable porque, después de todo su sacrificio, ¿cómo nos atrevíamos a decepcionarlos?». Rosa María sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No era su corazón, eso ya estaba roto. Era algo más profundo, más fundamental. Era la comprensión de que había fallado en lo único que realmente importaba. Había criado a sus hijos, los había alimentado, vestido, educado, pero en algún lugar del camino algo había salido terriblemente mal. «Entonces, ¿qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Van a dejarnos aquí, en medio de la nada?». «Exactamente», confirmó Leonor, y había algo parecido a la satisfacción en su tono. «Así como ustedes nos hicieron sentir toda la vida, abandonados emocionalmente, solos con el peso de sus expectativas».
Ahora sabrán lo que es estar realmente solos. Pero moriremos aquí, dijo Antonio, su voz subiendo en un tono de pánico. No hay agua, no hay comida, no hay nadie. Moriremos. Ricardo se encogió de hombros con una indiferencia que heló la sangre de Rosa María. Eso ya no es problema nuestro. Tienen sus medicinas en las bolsas, añadió Leonor, como si eso fuera un acto de misericordia, y algo de agua y comida que les durará un par de días si la racionan bien. Después de eso, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. No pueden hacer esto, suplicó Rosa María, y no le importó que su voz sonara desesperada, que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas arrugadas. Somos sus padres, les dimos la vida, y ahora nos la están quitando, respondió Ricardo. Se acercó a su madre y por un momento Rosa María pensó que tal vez, solo tal vez, había un destello de humanidad en sus ojos, un recuerdo del niño que alguna vez fue, pero luego él habló, y sus palabras fueron como cuchillos. Disfruten de sus últimos días juntos, al menos tienen eso. Nosotros nunca tuvimos el lujo de tener padres que realmente nos vieran como personas y no como extensiones de sus ambiciones frustradas. Leonor ya había vuelto al coche. Arrancó el motor, el sonido rugiendo obscenamente alto en el silencio del desierto. Ricardo caminó hacia el lado del conductor, pero antes de subir, se giró una última vez. Y no se molesten en esperar que alguien pase por aquí. Esta carretera fue abandonada hace años. Por eso la elegimos. No habrá nadie que los encuentre a tiempo. Y con eso, subió al coche. Las puertas se cerraron con un sonido final definitivo. El motor rugió y el Hyundai plateado comenzó a alejarse, levantando una nube de polvo que envolvió a los ancianos en una neblina sofocante. Rosa María y Antonio se quedaron allí, de pie en medio de la carretera, viendo cómo el coche de sus hijos se hacía más y más pequeño en la distancia, hasta que finalmente desapareció por completo, tragado por el horizonte ondulante del calor. El silencio que quedó después era absoluto, roto solo por el silbido del viento entre las rocas y el latido acelerado del corazón de Rosa María. Antonio fue el primero en moverse. Se tambaleó hacia una de las maletas caídas y se dejó caer pesadamente sobre ella, su cuerpo temblando no solo por el Parkinson, sino por la conmoción de lo que acababa de suceder. Se quitó el sombrero de paja y se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros comenzaron a sacudirse con sollozos silenciosos. Rosa María lo miró por un largo momento, incapaz de procesar completamente la realidad de su situación. Luego, con piernas que parecían pertenecer a otra persona, caminó hacia él. Se arrodilló en el polvo caliente de la carretera, ignorando cómo las piedras se clavaban en sus rodillas, y rodeó a su esposo con sus brazos. No dijeron nada durante largo rato. No había palabras para lo que acababa de pasar, para la magnitud de la traición que habían sufrido. Simplemente se sostuvieron el uno al otro mientras el sol continuaba su ascenso implacable en el cielo, mientras el calor aumentaba grado a grado, mientras el desierto los observaba con su indiferencia antigua y cruel. Fue Rosa María quien finalmente habló, su voz ronca por el llanto pero con un hilo de determinación que sorprendió incluso a ella misma. No vamos a morir aquí. Antonio levantó la cabeza, mirándola a través de sus lentes empañados por las lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso? Mírate nuestro alrededor. No hay nada, nada. Hay algo, insistió ella, poniéndose de pie con esfuerzo. Sus rodillas protestaron, su espalda dolía, pero se obligó a mantenerse erguida. Nos tenemos el uno al otro, y eso es más de lo que ellos tendrán nunca. Miró a su alrededor, escudriñando el paisaje desolado con ojos que habían visto 72 años de vida, que habían aprendido a encontrar belleza y posibilidad incluso en los lugares más improbables. A unos 100 metros de la carretera,
Vio lo que parecía ser el esqueleto de una estructura, tal vez una vieja estación de servicio o un puesto de vigilancia abandonado hace décadas. «Allá», dijo, señalando. «Hay que llegar allá antes de que el sol esté en su punto más alto. Al menos tendremos algo de sombra». Antonio siguió su mirada y asintió lentamente. Con movimientos torpes por la edad y el shock, comenzaron a recoger sus pertenencias. Las 3 maletas antiguas marrones pesaban más de lo que Rosa María recordaba, cada una llena con las cosas que habían considerado esenciales cuando pensaban que iban a un lugar nuevo para comenzar una vida tranquila. Ahora, cada kilo de peso extra se sentía como una carga monumental. Decidieron que no podían llevar todo de una vez. Antonio tomó una de las maletas más pequeñas y una de las bolsas raídas, mientras Rosa María cargaba la otra bolsa y su bolso de mano donde guardaba sus medicamentos. Dejarían las otras 2 maletas y regresarían por ellas una vez que hubieran llegado al refugio. Cada paso era una lucha. La carretera asfaltada, agrietada y desgastada por años de abandono y clima extremo, irradiaba calor como una plancha. Rosa María podía sentir cómo la suela de sus zapatos de tela, viejos pero cómodos, comenzaba a calentarse. El sudor corría por su espalda, empapando su vestido de flores. A su lado, Antonio jadeaba con cada respiración, su rostro enrojecido por el esfuerzo. «Para», dijo Rosa María después de lo que le pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos. «Descansemos un momento». Se detuvieron en medio de la carretera, dejando caer sus cargas. Rosa María abrió la bolsa que llevaba y sacó una de las 2 botellas de agua que Leonor había tenido la generosidad de dejarles. Era una botella de 1,5 litros, ya abierta y a medio llenar. Con manos cuidadosas, le dio un pequeño sorbo a Antonio. Luego tomó uno ella misma. El agua estaba tibia, casi caliente, pero mojó su garganta reseca. «Tenemos que ser cuidadosos», murmuró, guardando la botella de nuevo. «No sabemos cuánto tiempo tendremos que hacer que dure». Continuaron su camino. El sol seguía subiendo y con él la temperatura. Rosa María podía sentir cómo su piel comenzaba a arder, a pesar de que su vestido de manga corta ofrecía algo de protección. Antonio tenía su camisa de manga larga, pero el esfuerzo físico lo estaba agotando visiblemente. Sus manos temblaban más de lo normal y sus pasos se volvían cada vez más inseguros. «Ya casi llegamos», lo animó Rosa María, aunque ella misma sentía que sus piernas estaban a punto de ceder. «Solo un poco más, mi amor, solo un poco más». La estructura que habían visto desde la carretera resultó ser los restos de lo que alguna vez fue una pequeña estación de servicio. Las paredes de adobe estaban parcialmente derrumbadas, el techo de lámina oxidada tenía agujeros del tamaño de puños y no había puertas ni ventanas que ofrecer privacidad. Pero había sombra, y en ese momento la sombra valía más que el oro. Se dejaron caer al suelo de tierra compactada, sus respiraciones entrecortadas, llenando el espacio silencioso. Rosa María cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el alivio de estar fuera del sol directo, aunque el calor seguía siendo opresivo. «Tengo que volver por las otras maletas», dijo finalmente, aunque cada fibra de su ser protestaba ante la idea de moverse de nuevo. «No». Antonio tomó su mano con firmeza sorprendente. «Esperaremos a que baje un poco el sol. No podemos arriesgarnos a una insolación. Las maletas pueden esperar». Rosa María sabía que tenía razón, pero la idea de que sus pertenencias estuvieran allá afuera, expuestas, la inquietaba. En esas maletas estaban los pocos recuerdos que habían traído. Fotografías viejas, cartas, el chal que su madre le había tejido antes de morir, el reloj de bolsillo de Antonio que había pertenecido a su abuelo. No eran solo cosas, eran pedazos de sus vidas. Evidencia de que habían existido, de que habían amado y sido amados. Pero Antonio tenía razón. Tenían que ser sensatos, tenían que sobrevivir. Se acomodaron contra una de las paredes menos dañadas, sus cuerpos apoyados el uno contra el otro. Rosa María
sacó lo que Leonor había empacado como provisiones. 2 sándwiches de jamón y queso envueltos en papel de aluminio, ya aplastados y con el pan comenzando a ponerse duro en los bordes. 3 manzanas pequeñas, una de ellas con un moretón visible, una bolsa de galletas saladas y la botella de agua medio vacía junto con otra completamente llena. «No es mucho», murmuró Rosa María, inventariando sus escasos recursos. «Tal vez nos dure 2 días si somos muy cuidadosos, 3 si pasamos hambre. ¿Y después?». La pregunta de Antonio quedó suspendida en el aire, pesada con significados que ninguno de los dos quería enfrentar. Rosa María no respondió. En cambio, desenvolvió uno de los sándwiches y lo partió cuidadosamente en 2 mitades desiguales, dándole la más grande a Antonio. «No tengo hambre», mintió él, tratando de devolvérsela. «Come», ordenó ella con suavidad pero firmeza. «Necesitas mantener tus fuerzas». Comieron en silencio, masticando lentamente cada bocado para que durara más. El pan estaba seco y el queso había comenzado a sudar bajo el calor, pero para 2 personas que habían crecido en la pobreza, que recordaban tiempos cuando un pedazo de pan con manteca era un lujo, era suficiente. Mientras comían, Rosa María dejó que su mente vagara hacia el pasado, tratando de entender dónde exactamente habían salido mal las cosas. Recordó cuando Ricardo nació 48 años atrás, en esa pequeña casa de 2 habitaciones donde vivían entonces. Había sido un parto difícil, largo y doloroso, pero en el momento en que sostuvo a ese pequeño bebé en sus brazos, con sus ojos oscuros, mirándola con esa intensidad que solo tienen los recién nacidos, había jurado que le daría todo lo que ella nunca tuvo. Y lo había hecho, ¿verdad? Ella y Antonio habían trabajado incansablemente. Él en el campo, levantándose antes del amanecer para arar la tierra de otros, sembrando y cosechando bajo el sol brutal. Ella cosiendo, limpiando casas, haciendo tortillas a mano para vender en el mercado. Cada peso que ganaban lo guardaban cuidadosamente, privándose de necesidades básicas para poder darle a Ricardo zapatos nuevos para la escuela, cuadernos limpios, lápices de colores. Cuando Leonor nació 3 años después, la carga se duplicó, pero también lo hizo su determinación. Rosa María recordaba noches sin dormir, surciendo ropa a la luz de una vela después de que los niños se durmieran, sus dedos sangrando de tanto coser. Recordaba a Antonio llegando a casa con la espalda tan adolorida que apenas podía enderezarse, pero siempre con una sonrisa para sus hijos, siempre con la energía suficiente para jugar con ellos unos minutos antes de colapsar en la cama. ¿Habían sido demasiado duros? Sí, tal vez. Rosa María recordaba las veces que había regañado a Ricardo por sacar una mala nota, las veces que había comparado a Leonor con la hija de los vecinos que siempre era tan educada, tan aplicada, pero lo había hecho porque quería que fueran mejores, que tuvieran más oportunidades, que no tuvieran que romperse el cuerpo trabajando como lo habían hecho ellos. ¿Era eso tan terrible? ¿Querer que tus hijos tuvieran una vida mejor? Una lágrima rodó por su mejilla, dejando un rastro limpio en su piel polvorienta. Antonio debió notarlo porque apretó su mano con más fuerza. «No es tu culpa», dijo él, su voz ronca. «Hicimos lo mejor que pudimos». «¿Lo hicimos?». Rosa María lo miró, sus ojos buscando respuestas en el rostro arrugado que conocía mejor que el propio. «Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos aquí ahora. Si hubiéramos sido mejores padres». «No». Antonio negó con la cabeza firmemente. «Fuimos buenos padres. No perfectos. Nadie es perfecto. Pero los amamos, los alimentamos, los protegimos. Si ellos no pueden ver eso, si ellos han elegido convertir su dolor imaginario en nuestra sentencia de muerte, eso está en ellos, no en nosotros». Rosa María quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero una parte de ella, esa parte que había sido madre durante 48 años,
que había definido su identidad completa alrededor de ese rol, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, Ricardo y Leonor tenían razón. Tal vez habían sido demasiado exigentes. Tal vez habían estado tan consumidos por darles cosas materiales que habían olvidado darles lo que realmente importaba: aceptación incondicional. El día se arrastró con una lentitud dolorosa. El calor dentro de la estructura abandonada era sofocante a pesar de la sombra. Intentaron dormir, pero el suelo duro y el zumbido constante de insectos invisibles hacían el sueño imposible. Rosa María se encontró contando las grietas en el techo, viendo cómo la luz del sol se movía lentamente a través de los agujeros, creando patrones cambiantes en el suelo. Cuando el sol finalmente comenzó su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que habrían sido hermosos bajo cualquier otra circunstancia, decidieron que era seguro hacer otro viaje a la carretera para recuperar las maletas restantes. Esta vez, el trayecto pareció más largo. Tal vez era porque ya estaban agotados del viaje anterior, o tal vez era el peso creciente de la desesperación que comenzaba a asentarse en sus huesos. Cuando finalmente llegaron a donde habían dejado las maletas, Rosa María sintió cómo su corazón se hundía. Una de las maletas había sido abierta, su contenido esparcido por el viento. Algunas prendas de ropa se habían enredado en los arbustos espinosos cercanos. El chal de su madre, esa reliquia preciosa, estaba parcialmente enterrado en la arena, una esquina rasgada. «No», susurró Rosa María, cayendo de rodillas y agarrando el chal con manos temblorosas. Lo sacudió, tratando de limpiar la arena pegada a las fibras delicadas. Había sido blanco una vez, ahora era de un color crema por los años, pero para ella seguía siendo hermoso. Era la última conexión física que tenía con su madre, muerta hacía ya 30 años. Antonio la ayudó a recoger todo lo que pudieron encontrar. Algunas cosas se habían perdido irremediablemente, arrastradas por el viento del desierto hacia lugares desconocidos. Pero recuperaron lo más importante: las fotografías, cuidadosamente guardadas en un sobre manila que milagrosamente había permanecido cerrado, el reloj de bolsillo de Antonio, algunas prendas de ropa que podrían usar como mantas cuando cayera la noche y el desierto se volviera frío. El viaje de regreso a su refugio se hizo en un silencio pesado. El sol se estaba poniendo rápidamente ahora, y con él llegaba un frío que sorprendió a Rosa María con su intensidad. El desierto, que había sido un horno durante el día, se estaba transformando en un refrigerador. Esa noche, acurrucados juntos bajo las prendas de ropa que habían extendido sobre ellos como mantas improvisadas, Rosa María no pudo dormir. Escuchaba los sonidos del desierto nocturno, el aullido lejano de un coyote, el susurro del viento entre las rocas, los pequeños sonidos de criaturas invisibles moviéndose en la oscuridad. Y pensó en sus hijos. Se preguntó, ¿dónde estarían ahora? ¿Habrían regresado a casa? ¿Estarían durmiendo tranquilamente en sus camas, libres del peso de padres exigentes? ¿O estarían despiertos, mirando al techo, preguntándose si habían hecho lo correcto? Quería pensar que sentían remordimiento, que la conciencia los carcomía, pero una parte de ella, la parte que había visto la frialdad absoluta en sus ojos cuando los dejaron, sabía que probablemente estaban celebrando su libertad. Antonio se movió junto a ella, su respiración irregular indicando que él tampoco podía dormir. Rosita usó el diminutivo que no había usado en años, el apodo que le había puesto cuando eran jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades. Sí, si no salimos de aquí. Su voz se quebró. Quiero que sepas que estos 52 años contigo han sido los mejores de mi vida, que si tuviera que hacerlo todo de nuevo, te elegiría una y otra vez. Rosa María sintió cómo las lágrimas brotaban de nuevo, calientes contra sus mejillas frías. No hables así. Vamos a salir de aquí. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? La pregunta de Antonio fue genuina, sin rastro de autocompasión.
¿Para qué? Nuestros hijos nos odian. No tenemos a nadie más. Tal vez sería más fácil simplemente dejarse ir. No. Rosa María se incorporó, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió a ambos. No vamos a rendirnos. ¿Sabes por qué? Porque si morimos aquí, si dejamos que esto nos venza, entonces ellos ganan. Entonces todo lo que dijeron sobre nosotros, sobre cómo solo nos importaba el sacrificio y el martirio, sería verdad, pero no lo es. Sobrevivimos la pobreza, sobrevivimos la pérdida, sobrevivimos tantas cosas y sobreviviremos esto. En la oscuridad no podía ver la expresión de Antonio, pero escuchó el sonido de su respiración entrecortada, el pequeño sollozo que intentó suprimir. No sé si puedo, Rosita, estoy tan cansado, tan viejo, tan inútil. Ella extendió su mano, encontrando su rostro en la oscuridad, acariciando sus mejillas con una ternura acumulada de 5 décadas de matrimonio. No eres inútil, eres mi todo. Y mientras nos tengamos el uno al otro, mientras haya un aliento en nuestros cuerpos, seguiremos adelante. ¿Me entiendes? Seguiremos adelante. El segundo día amaneció con un cielo de un azul imposible, sin una sola nube. Rosa María despertó con el cuerpo dolorido, cada articulación protestando al moverse. A su lado, Antonio ya estaba despierto, mirando hacia el techo destruido con ojos que parecían haber envejecido 10 años durante la noche. Desayunaron con medio sándwich compartido y unos sorbos de agua. Rosa María hizo un cálculo mental de sus recursos. Si seguían racionando de esta manera, tal vez podrían estirar la comida por 3 días, posiblemente 4. Pero el agua era otra historia. Con el calor del desierto necesitaban hidratarse, pero solo les quedaba una botella y media. Necesitamos encontrar agua, dijo, verbalizando lo que ambos estaban pensando. ¿Dónde? Antonio hizo un gesto hacia el paisaje desolado visible a través de la abertura de la puerta. No hay nada aquí, solo piedras y arena. Rosa María se puso de pie, sus rodillas crujiendo en protesta. Tiene que haber algo. Esta estación de servicio no fue construida al azar. En algún momento hubo gente aquí, hubo vida, y donde hay vida, hay agua. Pasaron la mañana explorando los alrededores de su refugio. No se alejaron mucho, temerosos de perderse en la vastedad del desierto, pero buscaron cualquier señal de agua. Rosa María buscaba lo que su abuela le había enseñado cuando era niña. Vegetación más verde, señales de que los animales visitaban un lugar en particular, depresiones en el suelo, donde el agua podría acumularse después de una lluvia. Fue Antonio quien finalmente encontró algo. Detrás de la estructura, casi oculto por escombros y vegetación muerta, había un viejo pozo. La estructura circular de piedras apiladas estaba parcialmente derrumbada, y cuando se asomaron al interior, solo vieron oscuridad. «Podría estar seco», advirtió Antonio. «O podría ser nuestra salvación», respondió Rosa María. «Necesitamos algo para bajar, una cuerda, un balde, algo». Revisaron sus maletas de nuevo, esta vez con un propósito específico. No tenían una cuerda propiamente dicha, pero Rosa María encontró un chal largo que podría servir. Era de su abuela, otro tesoro familiar. Pero en este momento, la supervivencia era más importante que el sentimentalismo. Ataron una de las botellas de agua vacías al final del chal, haciendo un nudo que esperaban fuera lo suficientemente fuerte. Antonio, con manos que temblaban tanto por el Parkinson como por el nerviosismo, bajó la botella al interior del pozo. Esperaron con el aliento contenido, segundos que se sintieron como horas, y entonces, el sonido más hermoso que habían escuchado en su vida, un chapoteo suave de agua siendo perturbada. «¡Hay agua!», exclamó Rosa María, sus ojos llenándose de lágrimas de alivio. «Antonio, hay agua», pero su alegría fue de corta duración. Cuando finalmente lograron subir la botella, después de varios intentos frustrados, donde casi pierden tanto la botella como el chal,
descubrieron que el agua tenía un olor extraño. Era más oscura de lo normal, con un tinte ligeramente amarillento, y había algo aceitoso flotando en la superficie. «No podemos beberla», dijo Antonio decepcionado. «Está contaminada. Nos enfermaría». Rosa María tomó la botella, observando el líquido con atención. Su mente trabajaba rápidamente, recordando cosas que había escuchado o leído a lo largo de los años. El olor, la textura aceitosa. «No está contaminada», dijo lentamente, su corazón comenzando a latir más rápido. «Es petróleo, o al menos el agua está mezclada con petróleo». Antonio la miró, sin comprender por un momento. «¿Y eso qué significa?» «Significa...» Rosa María se puso de pie, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho, que tal vez, solo tal vez, no vamos a morir aquí después de todo. Pasaron el resto del día extrayendo más muestras del pozo, cada vez más convencidos de que lo que habían encontrado era significativo. Rosa María recordaba vagamente historias de su juventud, de pueblos que habían prosperado súbitamente cuando se descubría petróleo en sus tierras. Si esto era realmente petróleo, si había suficiente, podría valer una fortuna. Pero primero tenían que sobrevivir el tiempo suficiente para que eso importara. Esa noche, mientras compartían la última manzana y los últimos sorbos de agua potable que les quedaban, Rosa María tomó una decisión. «Mañana, uno de nosotros tiene que buscar ayuda». «¿Cómo?», preguntó Antonio. «No sabemos dónde estamos. La carretera está abandonada. Podríamos caminar en círculos y morir de todas formas. O podríamos quedarnos aquí y morir con certeza», replicó ella. «Al menos caminando hay una posibilidad, por pequeña que sea. Entonces iré yo». «No», Rosa María negó firmemente. «Tú no estás en condiciones. Tus manos tiemblan demasiado. Tu equilibrio no es bueno. Yo iré. No voy a dejar que mi esposa camine sola por el desierto mientras yo me quedo aquí escondido como un cobarde». La voz de Antonio subió de tono, con un destello de la fuerza que alguna vez tuvo. «No serías un cobarde». Rosa María tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Serías inteligente. Uno de nosotros necesita quedarse aquí, mantener este lugar, vigilar nuestras cosas. Y necesitas conservar tus fuerzas. Si yo no regreso». Su voz se quebró por un momento, pero se obligó a continuar. «Si yo no regreso, alguien tiene que estar aquí. Alguien tiene que poder contar nuestra historia». Antonio comenzó a protestar de nuevo, pero Rosa María puso un dedo sobre sus labios. «Por favor, mi amor, déjame hacer esto. Déjame ser fuerte por los dos esta vez». La discusión continuó hasta bien entrada la noche, pero finalmente Antonio cedió, no porque estuviera convencido, sino porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Rosa María estaba en mejores condiciones físicas. Era más fuerte, más resistente. Si alguien tenía una posibilidad de encontrar ayuda, era ella. El tercer día amaneció con un cielo ligeramente nublado, una bendición pequeña que prometía un poco menos de calor. Rosa María se preparó para su viaje con el cuidado meticuloso de quien sabe que cada decisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Se puso la ropa más protectora que tenían. Pantalones largos en lugar de su vestido, una camisa de manga larga de Antonio sobre la suya, un sombrero viejo y un pedazo de tela que envolvió alrededor de su cara para protegerse del sol y el polvo. En una de las bolsas raídas empacó la última botella de agua que les quedaba, medio llena ahora, algunas galletas saladas y una de las botellas llenas con el agua aceitosa del pozo. «Si encuentras a alguien, muéstrales esto», le dijo a Antonio, señalando la botella con el líquido oscuro. «Puede ser nuestra única oportunidad». Antonio la abrazó con fuerza, sus brazos temblando pero firmes alrededor de su cuerpo. «Vuelve a mí», susurró en su oído. «No me dejes solo». «Volveré», prometió Rosa María,
aunque ambos sabían que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Te amo, Antonio, más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo a ti, Rosita, desde el día que te conocí hasta mi último aliento. El beso que compartieron fue salado por las lágrimas de ambos, un beso que contenía 52 años de amor, de risas, de luchas, de todo lo que habían construido juntos. Cuando finalmente se separaron, Rosa María se obligó a no mirar atrás mientras se alejaba. Sabía que si lo hacía, si veía a Antonio de pie allí, viéndola partir, perdería el valor. Caminó hacia la carretera. Luego decidió seguirla en la dirección opuesta a donde sus hijos se habían ido. Tal vez era superstición, tal vez era lógica, pero algo en ella decía que su salvación no vendría del mismo lugar de donde vino su traición. Las primeras horas fueron las más difíciles. El sol, aunque menos intenso que los días anteriores debido a las nubes dispersas, seguía siendo brutal. Cada paso era un esfuerzo consciente, cada respiración se sentía como inhalar fuego. Rosa María se había atado un pedazo de tela mojado, con un poco del agua aceitosa alrededor del cuello, esperando que la evaporación le diera algo de alivio del calor. Contaba sus pasos para distraerse del dolor y el miedo. 1000 pasos, 2000, 3000. Hacía pequeñas paradas cada cierto tiempo, tomando el sorbo más pequeño posible de agua, dejando que mojara su lengua sin realmente tragar. Tenía que hacer que durara. El paisaje era monótonamente desolado, rocas, arena, arbustos espinosos que parecían más muertos que vivos. En la distancia, las montañas parecían no acercarse nunca, sin importar cuánto caminara. Era como estar en una cinta sin fin, moviéndose pero sin llegar a ninguna parte. Comenzó a hablar sola, manteniendo su mente ocupada. Hablaba con Antonio como si él pudiera escucharla. Le contaba sobre su primer beso, sobre la vez que él le propuso matrimonio bajo el árbol de mezquite junto a su casa, sobre el día que nació Ricardo y cómo Antonio había llorado de felicidad. Fue un buen padre, dijo en voz alta al aire vacío. No importa lo que ellos digan, fue un buen padre. Y yo fui una buena madre. Hicimos lo mejor que pudimos. El sol estaba comenzando a descender cuando Rosa María vio algo en la distancia que hizo que su corazón saltara. Era difícil verlo claramente a través de las ondas de calor que se elevaban del asfalto, pero parecía ser. Un vehículo se detuvo, temiendo que fuera un espejismo, una alucinación producida por la deshidratación y el agotamiento. Pero cuanto más miraba, más real parecía. No se estaba moviendo. Estaba estacionado al lado de la carretera a varios cientos de metros de distancia. Con energía renovada nacida de la desesperación, Rosa María comenzó a caminar más rápido, luego a correr en un trote tambaleante que era todo lo que su cuerpo agotado podía manejar. Cada paso mandaba punzadas de dolor a través de sus piernas, pero no le importaba. Había esperanza, había una posibilidad. A medida que se acercaba, podía ver que era un camión viejo, probablemente de los años 70 o 80, de color rojo desteñido con manchas de óxido. No parecía estar abandonado. Había movimiento. Alguien estaba ahí. ¡Ayuda!, gritó Rosa María con toda la fuerza que pudo reunir, su voz saliendo como un graznido ronco. «Por favor, ayuda». Un hombre salió de detrás del camión, claramente sorprendido por la aparición súbita de una mujer mayor surgiendo del desierto. Era de mediana edad, tal vez 50 años, con piel curtida por el sol y vestido con jeans desgastados y una camisa de trabajo manchada de grasa. «¡Dios santo!», exclamó, corriendo hacia ella. «Señora, ¿está bien? ¿Qué hace aquí?». Rosa María trató de responder, pero sus piernas finalmente cedieron. El hombre la atrapó antes de que cayera completamente, sosteniéndola con brazos fuertes mientras la guiaba hacia la sombra del camión. «Agua», logró decir. «Por favor, agua». El hombre sacó rápidamente una cantimplora de metal de la cabina del camión y se la ofreció. Rosa María bebió con ansia.
El agua fresca y limpia era como un milagro después de días de racionamiento. Tuvo que obligarse a detenerse, sabiendo que beber demasiado rápido, después de estar deshidratada, podía enfermarla. Despacio, despacio, aconsejó el hombre, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente? Rosa María negó con la cabeza, tratando de recuperar el aliento. Mi esposo, jadeó, está allá atrás. Nos abandonaron aquí. Nuestros hijos. La expresión del hombre cambió de preocupación a horror. ¿Sus hijos la abandonaron? ¿A usted y a su esposo? ¿En el desierto? Ella asintió, las lágrimas comenzando a correr nuevamente. Ahora que estaba a salvo, ahora que había encontrado ayuda, la realidad completa de lo que había pasado la golpeó con fuerza renovada. Hace 3 días pensaron que moriríamos. Mi esposo está enfermo, tiene Parkinson. Está solo allá atrás, esperándome. Por favor, tiene que ayudarnos. Por supuesto, el hombre dijo inmediatamente. Me llamo Héctor, soy mecánico. Estaba regresando de arreglar un tractor en un rancho cuando se me descompuso el camión aquí. Lo acabo de reparar. ¿Qué tan lejos está su esposo? Rosa María trató de calcular. Tal vez 10 kilómetros, no estoy segura. Hay una vieja estación de servicio abandonada a unos 100 metros de la carretera. Héctor asintió, ya moviéndose hacia la cabina del camión. Súbase, vamos a buscarlo. El viaje de regreso pareció tanto más corto como infinitamente largo. Rosa María escaneaba el horizonte ansiosamente, temiendo lo que podrían encontrar. 3 días en el desierto, solo, enfermo. Tantas cosas podrían haber salido mal. Allí, señaló finalmente, viendo los restos de la estación de servicio, está allí. Héctor detuvo el camión y ambos bajaron rápidamente. Rosa María corrió hacia la estructura tan rápido como sus piernas agotadas le permitían, gritando el nombre de su esposo. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Estoy aquí! ¡Traje ayuda! Hubo un momento de silencio terrible, donde Rosa María sintió que su corazón se detenía, y luego la voz débil pero inconfundible de su esposo. Rosita. Lo encontró acostado donde lo había dejado, cubierto con las prendas de ropa. Su rostro estaba pálido, con labios agrietados y ojos hundidos, pero estaba vivo. Estaba vivo. Rosa María cayó de rodillas junto a él, abrazándolo con tanta fuerza como pudo. Estás bien. Vas a estar bien. Encontré ayuda. Héctor se arrodilló junto a ellos, ofreciéndole agua a Antonio. Vamos a sacarlos de aquí. Hay un pueblo a unos 40 kilómetros. Tiene hospital, policía, todo lo que necesitan. Mientras ayudaban a Antonio a ponerse de pie, Rosa María recordó súbitamente la botella. Espere, dijo, yendo rápidamente a buscarla en las maletas. Necesito mostrarle algo. Le entregó la botella con el agua aceitosa a Héctor. Encontramos esto en un pozo aquí. Creo que es petróleo. Héctor tomó la botella, la agitó ligeramente, la olió. Sus ojos se agrandaron. Por Dios, murmuró. Creo que tiene razón. Esto se parece al petróleo crudo. ¿Qué significa eso?, preguntó Antonio débilmente. Significa, dijo Héctor lentamente, mirando a su alrededor con nueva perspectiva, que esta tierra podría valer una fortuna. Alguien es dueño de esto. Rosa María y Antonio intercambiaron miradas. No lo sabemos, admitió Rosa María. Nuestros hijos dijeron que esta carretera fue abandonada hace años, que nadie pasa por aquí. Si no hay un dueño registrado, dijo Héctor pensativamente, y ustedes son quienes lo descubrieron, quienes lo reclamaron primero, podría ser suyo, pero necesitarán un abogado, necesitarán que esto se analice apropiadamente. La ironía de la situación no se les escapó. Habían sido traídos aquí para morir, abandonados por sus propios hijos en lo que se suponía que sería su tumba. Pero en lugar de encontrar la muerte, habían encontrado algo que podría cambiar sus vidas completamente. El viaje al pueblo fue lento,
con Héctor conduciendo cuidadosamente sobre la carretera deteriorada. Rosa María y Antonio iban en el asiento trasero de la cabina, sosteniendo sus manos, sin necesidad de palabras. Habían sobrevivido. Juntos habían sobrevivido. El pueblo, cuando finalmente llegaron, era pequeño pero funcional. Había una calle principal con una docena de negocios, una iglesia modesta y, más importante, un pequeño centro de salud. Héctor los llevó directamente allí. La doctora de turno, una mujer joven llamada Patricia, los examinó con preocupación creciente. «Están severamente deshidratados», dijo mientras preparaba una intravenosa para Antonio. Otro día o dos y, bueno, tuvieron mucha suerte. Mientras los atendían, Rosa María le contó a la doctora Patricia su historia. La mujer escuchó con una mezcla de horror e incredulidad. «Necesitan reportar esto a la policía», dijo firmemente. «Lo que sus hijos hicieron es intento de homicidio. No pueden dejarlo pasar. Pero primero, había asuntos más inmediatos que atender». Después de ser tratados y estabilizados, después de recibir fluidos intravenosos y una comida apropiada, lo primero que Rosa María insistió en hacer fue llamar a un abogado. El único abogado del pueblo, don Fernando, era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello completamente cano y una expresión amable pero astuta. Cuando Rosa María le mostró la botella con el líquido oscuro y le contó su historia, sus ojos se iluminaron con interés. «Necesitamos verificar primero que realmente es petróleo», explicó, «y luego necesitamos investigar la propiedad de esa tierra. Pero si resulta ser lo que creen, y si esa tierra realmente está abandonada sin dueño registrado», hizo una pausa significativa, «ustedes podrían reclamarla bajo leyes de usufructo y descubrimiento de recursos naturales». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Don Fernando envió la muestra a ser analizada en la capital del estado. Mientras tanto, comenzó a investigar los registros de propiedad de la zona donde Rosa María y Antonio habían sido abandonados. El análisis regresó confirmando lo que habían sospechado. El líquido del pozo contenía una mezcla de agua y petróleo crudo de buena calidad. No era solo una pequeña filtración, indicaba un yacimiento potencialmente significativo. La investigación de propiedad reveló algo igualmente prometedor. La tierra donde estaba la vieja estación de servicio y el pozo había pertenecido originalmente a una compañía que quebró en los años 70. Los intentos de venderla habían fallado repetidamente debido a su ubicación remota y aparente falta de valor. Con el tiempo, la propiedad había caído en el limbo legal, sin dueño registrado y abandonada por completo. «Es casi sin precedentes», explicó don Fernando con una sonrisa, «pero según la ley, si nadie reclama la propiedad en los próximos 30 días, y ustedes pueden demostrar que la descubrieron y están dispuestos a desarrollarla, tienen un caso muy fuerte para reclamarla». Pero había otro asunto que necesitaba ser atendido. Con la ayuda de don Fernando y la doctora Patricia, Rosa María finalmente reunió el valor para ir a la policía. El comandante del pueblo, un hombre corpulento llamado Martínez, escuchó su historia con una expresión cada vez más sombría. Tomó notas detalladas, hizo preguntas específicas, y cuando Rosa María terminó, golpeó su escritorio con la palma de la mano. «Esto es atroz», dijo con voz firme. «Absolutamente atroz. ¿Tienen alguna manera de contactar a sus hijos?» Rosa María le dio los números de teléfono y direcciones de Ricardo y Leonor. El comandante Martínez asintió. «Voy a coordinar con las autoridades en su ciudad. Sus hijos van a enfrentar cargos criminales por esto. Abandono de personas vulnerables con intento de homicidio. Si son encontrados culpables, y estoy seguro de que los serán dado su testimonio y evidencia médica, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión». Rosa María sintió una mezcla extraña de emociones. Parte de ella, la madre que había amado y criado a esos niños, sentía dolor ante la idea de que fueran a prisión. Pero otra parte, la parte que había caminado sola por el desierto, temiendo morir con cada paso,
que había visto a su esposo enfermo y débil porque sus propios hijos lo habían abandonado, esa parte sentía que era justicia. «Hágalo», dijo finalmente. «Necesitan enfrentar las consecuencias de lo que hicieron». Los días se convirtieron en semanas. Rosa María y Antonio se quedaron en el pueblo, primero en el pequeño hospital hasta que se recuperaron completamente, y luego en una pensión modesta que don Fernando les ayudó a conseguir. Los habitantes del pueblo, al enterarse de su historia, los habían adoptado prácticamente. La dueña de la fonda les daba comidas gratis. El dueño de la tienda de ropa les había donado prendas nuevas para reemplazar las que habían perdido en el desierto. Era una clase diferente de familia, una construida no por sangre sino por compasión humana básica. El proceso legal avanzaba en dos frentes. Don Fernando trabajaba incansablemente en asegurar los derechos de Rosa María y Antonio sobre la tierra y el yacimiento de petróleo. Mientras tanto, el comandante Martínez coordinaba con las autoridades estatales en la construcción del caso criminal contra Ricardo y Leonor. Fue 3 semanas después del abandono cuando llegó la noticia que Rosa María había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Ricardo y Leonor habían sido arrestados. El comandante Martínez les mostró las fotografías de archivo policial. Rosa María las miró, viendo a sus hijos detrás de barras, sus rostros una mezcla de shock, rabia y, sorprendentemente, no un ápice de remordimiento visible. «Dijeron que están seguros de que ustedes estarían muertos», reportó el comandante con disgusto evidente en su voz, «que no hay forma de que hubieran sobrevivido 3 días en esas condiciones. Cuando les dijimos que no solo sobrevivieron, sino que encontraron petróleo y están reclamando la tierra, se volvieron. Bueno, la descripción más amable sería histéricos». Antonio tomó la mano de Rosa María. «¿Quieres verlos?», preguntó suavemente. «Tienen derecho a enfrentarlos en corte». Rosa María pensó por un largo momento. Parte de ella quería verlos, quería mirarlos a los ojos y preguntarles cómo pudieron hacerlo, cómo pudieron dejar morir a las personas que les dieron la vida. Pero otra parte sabía que no obtendría las respuestas que buscaba. No había respuesta que pudiera satisfacer, ninguna explicación que pudiera hacer que esto tuviera sentido. «No», dijo finalmente, «no quiero verlos. Quiero que enfrenten la justicia, pero no necesito verlos para eso. Mis hijos, los hijos que conocí, que amé, murieron el día que nos abandonaron en ese desierto. Los extraños que llevan sus nombres no son nada para mí ahora». Antonio asintió, apretando su mano. «Entonces seguimos adelante, juntos como siempre». El proceso de reclamar la tierra tomó más tiempo del esperado. Hubo que publicar avisos legales, esperar periodos de contestación, lidiar con burocracia interminable. Pero don Fernando demostró ser un abogado brillante, navegando el laberinto legal con habilidad y persistencia. Mientras tanto, la noticia de su descubrimiento se había filtrado. Varias compañías petroleras enviaron representantes interesados en los derechos de perforación. Don Fernando, actuando como su representante, negoció cuidadosamente, asegurándose de que cualquier acuerdo que firmaran fuera justo y favorable para sus clientes. Fue 4 meses después del abandono, en un día soleado de febrero, cuando finalmente llegó la resolución. Rosa María y Antonio fueron llamados a una oficina gubernamental en la capital del estado. El juez que presidió la audiencia era una mujer de mediana edad con una expresión severa pero justa. Leyó los documentos cuidadosamente, escuchó los argumentos de don Fernando y finalmente golpeó su mazo. «Dado que no ha habido reclamaciones legítimas sobre la propiedad en cuestión», declaró, «y dado que los demandantes fueron quienes descubrieron el recurso natural presente en la tierra, y considerando las circunstancias excepcionales bajo las cuales hicieron este descubrimiento, este tribunal declara a Rosa María Méndez de Herrera y Antonio Herrera García como los legítimos propietarios de las tierras descritas en el documento 23A.
incluyendo todos los recursos naturales contenidos en y bajo dicha propiedad. Rosa María sintió cómo Antonio apretaba su mano tan fuerte que casi dolía. Lo habían logrado. Contra todas las probabilidades, lo habían logrado. El acuerdo con la compañía petrolera Petromex S.A. fue firmado 2 semanas después. A cambio de los derechos de perforación y extracción, Rosa María y Antonio recibirían un pago inicial de 2 millones de pesos, más el 15% de regalías sobre todas las ganancias de la extracción. Los geólogos estimaban que el yacimiento podría producir durante al menos 15 años, generando millones en ingresos. Para 2 personas que habían vivido con lo justo toda su vida, que habían conocido la pobreza íntima y personalmente, era una cantidad de dinero casi incomprensible. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó Antonio una noche, sentados en el pequeño departamento que habían rentado en el pueblo. Ya no estaban en la pensión. Don Fernando les había ayudado a encontrar un lugar más permanente mientras decidían sus siguientes pasos. Rosa María miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Era la misma vista que había tenido aquella terrible noche en el desierto, pero ahora se veía completamente diferente. Las estrellas ya no parecían frías e indiferentes, parecían llenas de posibilidades. «Vamos a vivir», dijo simplemente. «Vamos a vivir de la manera que queremos, sin pedir permiso a nadie, sin sentirnos culpables por cada pequeño lujo. Vamos a viajar, a conocer los lugares que siempre quisimos ver. Vamos a comer en restaurantes elegantes y dormir en camas suaves. Vamos a disfrutar cada día que nos quede como el regalo que es». Antonio sonrió, y era una sonrisa que Rosa María no había visto en años. Una sonrisa de alegría pura, sin el peso de preocupaciones financieras o desilusiones familiares. «Me gusta ese plan». ¿Algo más? Rosa María pensó por un momento. «Sí, quiero hacer algo bueno con este dinero también. Este pueblo nos salvó. Su gente nos acogió cuando no teníamos nada, cuando éramos extraños. Quiero ayudarlos. Tal vez construir una clínica mejor, mejorar la escuela, algo que dure, que haga una diferencia real». «Siempre fuiste más sabia que yo», dijo Antonio con cariño. «Es perfecto. Lo haremos». El juicio criminal de Ricardo y Leonor se llevó a cabo 5 meses después del abandono. Rosa María y Antonio decidieron no asistir, pero pidieron que se les mantuviera informados. El veredicto fue rápido. Culpables de todos los cargos: abandono de personas vulnerables, intento de homicidio, fraude por los documentos que habían falsificado para robar la propiedad original de sus padres. La sentencia: 18 años de prisión para cada uno, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 12 años. Cuando don Fernando les dio la noticia, Rosa María sintió nada. O tal vez no era nada, era algo más complicado. Había una pequeña satisfacción al saber que la justicia se había servido, pero también una tristeza profunda que probablemente nunca desaparecería completamente. Estos eran sus hijos, los había llevado en su vientre, los había amamantado, les había enseñado a caminar, a hablar, a soñar, y la habían dejado morir en el desierto. «¿Estás bien?», preguntó Antonio, viendo la expresión en su rostro. «No», admitió Rosa María. «No estoy bien. Probablemente nunca estaré completamente bien con esto, pero estoy en paz con ello». «¿Tiene sentido?». Antonio asintió. «Todo el sentido del mundo». Los meses siguientes fueron de transformación. Rosa María y Antonio usaron parte de su dinero para comprar una casa pequeña pero hermosa en el pueblo que los había acogido. No era una mansión, no necesitaban ni querían eso. Era un lugar con 2 dormitorios, una cocina amplia con mucha luz natural y un jardín donde Antonio podía cultivar las verduras que tanto le gustaban. También cumplieron su promesa de ayudar al pueblo. Financiaron la expansión de la clínica, permitiendo que contrataran 2 médicos más y compraran equipo moderno.
Donaron fondos para renovar completamente la escuela, incluyendo computadoras nuevas y una biblioteca bien surtida. Establecieron un fondo de becas para estudiantes del pueblo que quisieran ir a la universidad. La gente del pueblo los trataba con un respeto y cariño que Rosa María y Antonio nunca habían experimentado. No era el respeto forzado o el cariño obligatorio de hijos resentidos. Era genuino, basado en acciones y no en lazos de sangre. Un año después del abandono, Rosa María estaba en su jardín cuidando los rosales que había plantado. Era una mañana perfecta de primavera, con una brisa suave y el canto de los pájaros. Desde la ventana de la cocina podía escuchar a Antonio canturreando mientras preparaba el desayuno. Sus manos todavía temblaban por el Parkinson, pero los medicamentos mejorados que ahora podían pagar habían hecho una gran diferencia. Una camioneta se detuvo frente a su casa. Rosa María levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol. Una mujer joven bajó del vehículo, tal vez de 30 años, con un niño pequeño de la mano. «¿Señora Herrera?», llamó la mujer tímidamente. «Sí». Rosa María se quitó los guantes de jardinería y se acercó a la cerca. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer parecía nerviosa, cambiando su peso de un pie a otro. «Mi nombre es Gabriela. Soy la hija de Leonor, su nieta». Rosa María sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Una nieta. Tenía una nieta. Leonor nunca se lo había dicho, nunca había mencionado que tuviera una hija. «Yo». Gabriela tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas. «Sé lo que mi madre le hizo. Lo sé y estoy tan avergonzada. No sabía nada hasta que fue arrestada. Cuando me enteré de toda la historia, de lo que ella y mi tío Ricardo hicieron, se le quebró la voz». El niño pequeño, que no debía tener más de 4 años, miró a Rosa María con grandes ojos curiosos. «¿Eres mi abuela?», preguntó con la sinceridad directa de los niños. Rosa María sintió como algo se quebraba en su pecho. «Soy tu bisabuela», respondió suavemente, arrodillándose para estar a su nivel. «¿Cómo te llamas?». «Mateo. Es un nombre hermoso». Gabriela se limpió las lágrimas de las mejillas. «No vine a pedir dinero», dijo rápidamente. «Por favor, no piense eso. Solo necesitaba que supiera que existe, que no todos en la familia son como mi madre, y quería disculparme, aunque sé que las disculpas no pueden deshacer lo que le hicieron». Antonio había salido de la casa, atraído por las voces. Se quedó en el porche, observando la escena. Rosa María miró a su nieta, vio el dolor genuino en sus ojos, la vergüenza que cargaba por los pecados de su madre. Luego miró al niño, a Mateo, que la miraba con esa apertura maravillosa que solo tienen los niños que aún no han aprendido a odiar o a guardar rencores. Podría enviarlos lejos, podría mantener las puertas cerradas, proteger su corazón de más potencial dolor. Sería comprensible, justificable incluso, pero luego pensó en todo lo que habían pasado, en las lecciones que el desierto le había enseñado. Había aprendido que la familia de sangre puede traicionarte, pero también había aprendido que la familia elegida, la familia construida sobre respeto mutuo y cariño genuino, puede salvarte. Gabriela no era su madre, y este niño, este pequeño Mateo, era inocente de todo. «¿Por qué no entran?», dijo Rosa María finalmente, abriendo la cerca. Estaba a punto de preparar café, y creo que Antonio está haciendo sus famosos huevos rancheros. Siempre hace demasiado. Gabriela parecía sorprendida, incrédula. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó Rosa María. Y luego, dirigiéndose a Mateo, añadió: «¿Te gustaría conocer a tu bisabuelo? Él tiene un huerto donde cultiva las mejores sandías del pueblo». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Me encantan las sandías». Mientras caminaban hacia la casa, Rosa María sintió la mano pequeña y cálida de Mateo deslizándose en la suya. Era un gesto simple, inconsciente, pero significaba el mundo. Era confianza, era aceptación.
Era la posibilidad de nuevos comienzos. Antonio las recibió, con su sonrisa característica, cualquier preocupación inicial derretida por el encanto obvio del niño. Pronto, Mateo estaba sentado en una silla alta, comiendo huevos rancheros con el entusiasmo de un niño hambriento, mientras Gabriela contaba su historia. Había estado distanciada de su madre desde hacía años, desde que Leonor había demostrado ser crítica y controladora con sus decisiones de vida. Cuando se enteró del arresto y luego de toda la historia a través de informes policiales y artículos de noticias, había estado en shock. «Traté de visitar a mi madre en prisión», confesó Gabriela. «Quería entender, pero ella no mostró remordimiento. Seguía insistiendo en que ustedes merecían lo que pasó, que fueron padres terribles. Y yo miré alrededor de esa sala de visitas, vi a mi hijo jugando con sus juguetes y pensé, ¿cómo? ¿Cómo podría alguien justificar dejar morir a sus propios padres?» Rosa María no tenía respuestas. Había dejado de buscarlas meses atrás. Los años pasaron. Rosa María y Antonio se establecieron en una rutina cómoda en su nuevo hogar. Viajaron, cumpliendo sueños que habían guardado por décadas. Vieron el Océano Pacífico por primera vez. Visitaron las ruinas mayas en la península de Yucatán. Conocieron la Ciudad de México, caminando por museos y disfrutando de su cultura vibrante. Pero siempre regresaban a su pequeño pueblo, al lugar que los había salvado. Gabriela se convirtió en una presencia regular en sus vidas. Ella y Mateo los visitaban cada pocas semanas, y con el tiempo esas visitas se volvieron lo más parecido a una relación familiar saludable que Rosa María y Antonio habían experimentado en años. No era perfecta, todavía había dolor al saber que Gabriela era la hija de Leonor, pero Gabriela era su propia persona, forjando su propio camino. Mateo creció considerándolos sus abuelos, sin el bagaje complicado de la historia que precedió su relación. Para él, simplemente eran abuela Rosa y abuelo Antonio, quienes siempre tenían dulces en sus bolsillos y tiempo infinito para sus preguntas interminables. Ricardo y Leonor permanecieron en prisión, cumpliendo sus sentencias. Rosa María recibía informes ocasionales de sus abogados, pero nunca buscó contacto directo. Había hecho las paces con el hecho de que los hijos que crió ya no existían. Habían sido reemplazados por extraños que compartían su ADN, pero nada más. 5 años después del abandono, Rosa María estaba sentada en el porche de su casa, viendo la puesta del sol. Antonio estaba dentro, tomando su siesta vespertina. Sus ronquidos suaves llegaban a través de la ventana abierta, un sonido que Rosa María había llegado a encontrar reconfortante. Héctor, el mecánico que los había salvado aquel día terrible en el desierto, se detuvo para visitarlos. Se había convertido en un amigo cercano a lo largo de los años. Rosa María siempre decía que era el ángel que Dios les había enviado justo cuando más lo necesitaban. «¿Cómo está, doña Rosa?», preguntó, instalándose en la silla junto a ella. «Bien, Héctor, muy bien», y lo decía en serio. Su salud era buena, considerando su edad. Antonio luchaba con su Parkinson, pero con los mejores tratamientos disponibles. Mantenía una calidad de vida decente. Tenían todo lo que necesitaban y más. «¿Alguna vez se arrepienten?», preguntó Héctor después de un momento. «Quiero decir, de todo lo que pasó, del dolor que sus hijos les causaron». Rosa María consideró la pregunta cuidadosamente. «No me arrepiento de haberlos criado. No me arrepiento del amor que les di, incluso si nunca lo apreciaron. Lo que sí lamento es no haber visto las señales antes, no haber entendido que mi forma de amar los estaba empujando lejos en lugar de acercarlos». Hizo una pausa, mirando las montañas distantes que una vez marcaron el borde de su tumba prevista. «Pero si me preguntas si me arrepiento de haber sobrevivido, de haber luchado, de haber encontrado ese pozo, nunca. Porque sí, nos llevó a riquezas que nunca imaginamos. Pero más importante, nos llevó aquí, a este pueblo, a esta vida,
a esta paz. A veces los peores momentos de nuestra vida nos llevan a los mejores lugares. Héctor asintió pensativamente. Es una forma bonita de verlo. Es la única forma que tiene sentido, respondió Rosa María, porque si me quedo atrapada en el odio, en el resentimiento, entonces ellos ganan. Entonces el desierto me habría matado después de todo, solo que lentamente, desde adentro. Esa noche, acostada junto a Antonio en su cómoda cama, en su casa segura, Rosa María pensó en el viaje que habían hecho. No solo el viaje físico a través del desierto, sino el viaje emocional y espiritual desde el abandono hasta la redención. Había aprendido que la familia no se trata de sangre o ADN. Se trata de quién está dispuesto a sostenerte cuando caes, quién celebra tus éxitos sin envidia, quién te ama, no por lo que puedes darles, sino simplemente por quien eres. Había encontrado esa familia en los rostros amables de los habitantes del pueblo, en Héctor, que detuvo su camión para una extraña en el desierto, en don Fernando, que luchó por sus derechos sin esperar nada a cambio, en la doctora Patricia, en el comandante Martínez, en todos los que los habían ayudado sin cuestionamiento, y la había encontrado en Gabriela y Mateo, en la oportunidad de comenzar de nuevo, de construir algo mejor de las cenizas de lo que se había perdido. ¿Estás despierta?, murmuró Antonio en la oscuridad. Sí. ¿En qué piensas? Rosa María tomó su mano temblorosa, llevándola a sus labios. En que somos los más afortunados del mundo, incluso después de todo, especialmente después de todo, confirmó ella. Porque ahora sabemos lo que realmente importa. Sabemos quién somos cuando se nos quita todo y descubrimos que somos más fuertes de lo que nunca imaginamos. Antonio se acercó más, su cuerpo cálido contra el de ella. Te amo, Rosita, desde el día que te conocí hasta mi último aliento. Y yo a ti, mi amor. Siempre. 10 años después del abandono, Rosa María tenía 82 años. Antonio había fallecido 2 años atrás, pacíficamente en su sueño, con Rosa María sosteniendo su mano. Su muerte había sido dolorosa, pero también había sido lo que él había querido: morir en paz, rodeado de amor, en su propia casa. Rosa María había llorado por días. 58 años de matrimonio no se superan fácilmente. Pero encontró consuelo en la comunidad que los había adoptado, en Gabriela y Mateo, que ahora tenía 14 años, y en los proyectos que había iniciado en el pueblo. La clínica que habían ayudado a expandir ahora servía no solo a su pueblo, sino a 3 comunidades vecinas. La escuela tenía una tasa de graduación del 95%, con muchos estudiantes yendo a la universidad gracias al fondo de becas. Rosa María había establecido también un programa de apoyo para madres solteras y otro para adultos mayores sin familia. Cada proyecto era una forma de honrar la memoria de Antonio, de asegurarse de que su tiempo en este mundo hubiera significado algo más que dolor y traición. Una tarde de otoño, Rosa María recibió una carta inesperada. Era de la prisión donde Leonor estaba cumpliendo su sentencia. El corazón de Rosa María latió más rápido mientras sostenía el sobre con manos que ahora temblaban no por enfermedad, sino por edad avanzada. No había escuchado de Leonor en 10 años. Ni una palabra, ni una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de que había hecho algo malo. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. «Mamá», comenzaba la carta. Rosa María tuvo que detenerse, tomando una respiración profunda. Era la primera vez en una década que Leonor usaba esa palabra. «Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente quemarás esta carta sin leerla y no te culparía, pero tengo que intentarlo. He estado en terapia los últimos 5 años. Al principio era obligatoria, parte de mi rehabilitación en prisión, pero eventualmente comencé a ir voluntariamente porque finalmente estaba lista para ver la verdad.
La verdad es que fui una hija terrible. No porque tú fueras una mala madre, como me convencí a mí misma por años, sino porque era más fácil culparte a ti y a papá que aceptar mi propia responsabilidad por mi vida. Era más fácil ver cada corrección como abuso, cada expectativa como carga insoportable, cada sacrificio que hicieron como deuda que yo tenía que pagar. Lo que hice, dejarte en el desierto para morir. No hay palabras para describir cuán monstruoso fue. Durante años me dije a mí misma que estaban justificadas, que ustedes merecían sufrir como yo había sufrido. Pero era mentira, todo era mentira. Gabriela me ha visitado. Me contó sobre tu nueva vida, sobre cómo has ayudado a todo un pueblo, sobre cómo encontraste familia en extraños mientras tu propia hija te traicionó de la peor manera posible. Me contó sobre papá, sobre cómo murió en paz, rodeado de amor. Y me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido diferente, si hubiera buscado terapia hace años, si hubiera trabajado en mis problemas en lugar de culparte, si hubiera elegido el amor en lugar del odio. No escribo esto esperando perdón. No lo merezco. Escribo porque necesitas saber que finalmente lo entiendo. Finalmente veo lo que hice y viviré con esa culpa cada día por el resto de mi vida. Sé que suena vacío después de todo lo que pasó, pero lo digo de todas formas. Lo siento. Siento muchísimo todo. Tu hija, Leonor. Rosa María leyó la carta 3 veces, sus ojos escaneando cada palabra, buscando falsedad o manipulación, pero lo que encontró en cambio era algo que sonaba genuino, dolor real, remordimiento real. Se sentó por largo tiempo, sosteniendo la carta, pensando en qué hacer con ella. Parte de ella quería quemarla, como Leonor había anticipado. Quería rechazar estas palabras demasiado tardías de una hija que había intentado matarla. Pero otra parte, la parte que había pasado por el fuego del desierto y había emergido más fuerte pero también más compasiva, entendía algo importante. El perdón no era para Leonor, era para ella misma. Guardar el rencor, alimentar el odio, solo la lastimaría a ella. Ya había pasado demasiados años cargando ese peso. Ya era hora de dejarlo ir. No escribiría de vuelta. No estaba lista para eso y tal vez nunca lo estaría, pero guardaría la carta. La guardaría como evidencia de que incluso las personas más perdidas a veces encuentran su camino de regreso a la humanidad, incluso si ese regreso llega demasiado tarde. Un año después, en una tarde tranquila de primavera, Rosa María estaba sentada en su jardín, rodeada de flores en plena floración. Gabriela había venido a visitarla con Mateo, que ahora tenía 15 años, y estaba creciendo en un joven amable y considerado. «Abuela», dijo Mateo, sentándose junto a ella en el banco del jardín. «En la escuela nos pidieron escribir sobre nuestro héroe. ¿Puedo escribir sobre ti?» Rosa María rió suavemente. «No soy una héroe, mi niño». «Sí lo eres», insistió Mateo. «Sobreviviste al desierto, encontraste petróleo, te hiciste rica, pero lo más importante, perdonaste. Incluso después de todo lo que te hicieron, seguiste siendo amable. Eso es ser héroe». Rosa María sintió lágrimas picando sus ojos. «Puedes escribir sobre mí si quieres», dijo finalmente. «Pero si lo haces, asegúrate de incluir algo importante». «¿Qué?» «Que no es lo que te sucede lo que te define, es cómo respondes a ello. Tu bisabuela y tu tío me dejaron en el desierto esperando que muriera. Pudieron haberme quebrado, pudieron haber ganado, pero yo elegí sobrevivir, elegí perdonar, elegí construir algo hermoso de las cenizas. Esa es la lección que quiero que aprendas». Mateo asintió solemnemente, absorbiendo cada palabra. Esa noche, sola en su casa, Gabriela y Mateo habían regresado a la ciudad después de la cena. Rosa María salió a su porche. El cielo estaba despejado, lleno de más estrellas de las que uno podría contar.
Cerró sus ojos y por un momento se permitió regresar a aquella noche en el desierto. Recordó el frío, el miedo, la sensación de absoluta soledad. Recordó la mano temblorosa de Antonio en la suya, las promesas que se hicieron el uno al otro en la oscuridad. Y luego abrió sus ojos al presente, a su hermoso jardín, a su casa confortable, a la vida que habían construido de los restos de lo que sus hijos intentaron destruir. «Lo logramos, mi amor», susurró al cielo nocturno, hablándole a Antonio donde quiera que estuviera. «Sobrevivimos, y no solo sobrevivimos, prosperamos». Una brisa suave sopló a través del jardín, moviendo las flores, y Rosa María eligió creer que era Antonio respondiendo, diciéndole que lo sabía, que estaba orgulloso, que la seguía amando desde el otro lado. Rosa María Méndez de Herrera vivió hasta los 92 años. Cuando falleció, fue en su propia cama, rodeada de Gabriela, Mateo, ahora un joven universitario estudiando medicina, don Fernando, la doctora Patricia, Héctor y docenas de habitantes del pueblo que habían llegado a amarla. Su funeral fue el más grande que el pueblo había visto. Cientos de personas vinieron a presentar sus respetos, cada uno con una historia de cómo Rosa María había tocado sus vidas. El programa de becas que estableció llevaba su nombre. La expansión de la clínica tenía una placa dedicada a ella y a Antonio. La escuela había nombrado su nueva biblioteca en su honor. Ricardo y Leonor no asistieron al funeral. Habían sido liberados de prisión años atrás, después de cumplir sus sentencias. Leonor había intentado reconstruir algún tipo de relación con Gabriela, con resultados mixtos. Ricardo había desaparecido, perdido en su propia amargura. Pero su ausencia en el funeral no importaba. Rosa María había encontrado una familia más verdadera en su vida que la sangre le había dado. Cuando bajaron su ataúd a la tierra, junto al de Antonio en el pequeño cementerio del pueblo, el cielo se abrió con una lluvia suave. En el desierto, la lluvia es rara y preciosa. Los habitantes del pueblo lo tomaron como una señal, como el cielo mismo llorando por la pérdida de una mujer notable. Mateo, ahora un joven de 25 años a punto de graduarse de la escuela de medicina gracias a la beca que su bisabuela había establecido, se paró junto a la tumba después de que todos se fueron. Había escrito su ensayo de héroe sobre ella años atrás y había recibido la mejor calificación. Ahora, de pie aquí, ese ensayo parecía inadecuado para capturar la magnitud de quién había sido Rosa María. En su bolsillo, llevaba algo que ella le había dado años atrás, una pequeña piedra del desierto, una que había recogido durante aquellos días terribles cuando estuvo abandonada. La había guardado todos estos años como recordatorio. «Gracias, abuela», murmuró, colocando la piedra en la tierra fresca sobre su tumba. «Gracias por enseñarme que el amor real no viene de la sangre, viene de la elección. Elegiste amarme cuando no tenías razón para hacerlo. Elegiste perdonar cuando habría sido justificada en odiar. Elegiste vivir cuando habría sido más fácil rendirte. Espero ser la mitad de fuerte que tú». La lluvia continuó cayendo suavemente, lavando el polvo del desierto, nutriendo las flores silvestres que crecerían en la primavera. Y en un lugar donde alguna vez dos personas mayores fueron dejadas para morir, donde el desierto cruel casi reclamó dos vidas más, ahora había un monumento. Don Fernando y otros en el pueblo lo habían erigido con fondos propios, insistiendo en que la historia de Rosa María y Antonio necesitaba ser recordada. La placa de bronce decía: «En este lugar, Rosa María Méndez de Herrera y Antonio Herrera García fueron abandonados por sus propios hijos para morir en el desierto. En lugar de rendirse, sobrevivieron. En lugar de odiar, perdonaron. En lugar de tomar venganza, construyeron un legado de generosidad y amor». Su historia nos recuerda que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la compasión, que el espíritu humano puede sobrevivir incluso las peores traiciones, y que de las pruebas más terribles
pueden surgir las victorias más hermosas. Descansen en paz, sabiendo que su ejemplo vivirá por generaciones. Y así, la historia de dos ancianos abandonados en el desierto se convirtió en leyenda. Se convirtió en un cuento que madres contaban a sus hijos sobre la importancia del respeto y la gratitud. Se convirtió en un recordatorio de que el amor verdadero es incondicional, pero que también tiene límites saludables. Años después, cuando Leonor fue liberada de prisión, hizo un viaje al pueblo. No se acercó a nadie, no trató de insertarse en las vidas que había destruido. Simplemente visitó las tumbas de sus padres. Se arrodilló allí por horas, llorando lágrimas que llegaron décadas demasiado tarde. Habló con las lápidas, como si sus padres pudieran escucharla, disculpándose una y otra vez, sabiendo que ninguna cantidad de palabras podría deshacer lo que había hecho. Cuando finalmente se puso de pie para irse, vio el monumento. Leyó las palabras grabadas en bronce y sintió el peso completo de lo que había perdido. No el dinero, no la tierra, no la herencia que podría haber sido suya, sino el amor de dos personas que, a pesar de sus imperfecciones, habían dado todo por ella. Y ahora se habían ido, y ella había desperdiciado su única oportunidad de ser digna de ese amor. Pero la historia no terminó allí, porque Mateo, inspirado por el ejemplo de Rosa María, dedicó su vida a la medicina. Se especializó en geriatría y abrió una clínica gratuita para ancianos sin recursos en la ciudad capital. Cada paciente que trataba lo hacía con el mismo cariño y respeto que Rosa María había mostrado a todos en el pueblo. Gabriela, por su parte, se convirtió en trabajadora social, enfocándose en casos de abuso de ancianos. Usó la historia de su abuela como motivación para asegurarse de que otras personas mayores nunca sufrieran el destino que casi había sido el de Rosa María y Antonio. De las cenizas de la traición más oscura, surgió un legado de compasión que tocó miles de vidas. Y así, aunque Rosa María y Antonio ya no caminaban por esta tierra, su espíritu vivía. En cada acto de bondad de Mateo hacia sus pacientes, en cada anciano que Gabriela salvaba de abuso, en cada estudiante que recibía una beca de su fondo, en cada familia que recibía atención médica en la clínica expandida. La historia de sus vidas nos enseña que la familia es quien elige amarte, no quien comparte tu sangre. Nos enseña que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no a quienes nos lastimaron. Nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede florecer en los lugares más improbables. Como un pozo en medio del desierto, lleno de vida negra y preciosa, esperando ser descubierto por alguien lo suficientemente valiente para sobrevivir, lo suficientemente fuerte para perdonar y lo suficientemente sabio para construir algo hermoso de las ruinas. Esta es la historia de Rosa María y Antonio Herrera, dos personas que fueron abandonadas para morir, pero que eligieron vivir. Dos personas que perdieron una familia, pero encontraron otra mejor. Dos personas cuyo amor sobrevivió al desierto, a la traición, incluso a la muerte misma. Y su mensaje para nosotros, su legado final, es simple pero profundo. Nunca subestimes el poder del espíritu humano para sobrevivir. Nunca dudes de que incluso en el desierto más cruel pueden florecer las flores más hermosas. Y nunca pierdas la fe en que el amor verdadero, la familia verdadera, puede encontrarse en los lugares y personas más inesperados. Y con esto, terminamos esta historia que espero haya tocado tu corazón tanto como nos tocó a nosotros al compartirla contigo. Si te emocionaste, si lloraste, si sentiste la injusticia de lo que sufrieron Rosa María y Antonio, pero también celebraste su triunfo, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal.
Tus likes y comentarios ayudan a que más personas puedan conocer estas historias que necesitan ser contadas. Déjanos un comentario diciéndonos qué te pareció la historia. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Rosa María? ¿Crees que el perdón siempre es posible? ¿Conoces alguna historia similar? Nos encantaría leer tus pensamientos y experiencias. Y no te vayas todavía, porque tenemos otra historia increíble esperándote. Dale clic al video que aparece en tu pantalla ahora. Te garantizamos que te va a emocionar tanto como esta. Recuerda, la familia no siempre es la que nos da la sangre. A veces es la que elegimos con el corazón. Nos vemos en la próxima historia. Un abrazo enorme a todos ustedes y gracias por estar aquí formando parte de nuestra comunidad.